Muy buenas tardes para todos. Espero que todos estén bien en su casa, disfrutando este domingo. Hoy estamos aquí con una nueva transmisión, un nuevo tema para este domingo de hoy. Hoy un poco más tarde, no como de costumbre en la mañana, pero estamos aquí llenas de alegría y muy gozosas por compartir este tema del rechazo con ustedes. Pastora, bienvenida. Buenas tardes, bienvenida, feliz de estar con ustedes, compartiendo una palabra de parte de Dios para bendecir la vida de cada una de las personas que están viéndonos en esta hora por medio de las redes sociales. Amén, amén. Y el día de hoy vamos, como les acabo de decir, vamos a estar hablando del rechazo. Y el rechazo, que es algo que definitivamente todos hemos experimentado, rechazo en algún punto de nuestras vidas. Y es un tema muy interesante que vamos a compartir el día de hoy. Y de inmediato yo quiero que usted nos diga a todos nosotros, pastora, ¿qué es el rechazo? Mira, Joana, nosotros los seres humanos fuimos creados para vivir en amor, para ser amados, para ser aceptados, para vivir inclusive en grupos sociales, porque el ser humano no fue creado para vivir de manera independiente, sino para vivir en comunidades, para vivir en grupos. Y cuando una persona no suple esa necesidad de amor, de aceptación, entonces entra a su vida lo que es el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Es no sentirse amado, es no sentirse valorado, es no sentirse estimado por las personas que están alrededor de nosotros. También el rechazo es abandono. Cuando una persona es abandonada, eso produce en ellos rechazo, el Mm, menosprecio, menos valor. Personas que han sido menospreciadas por sus padres, por sus compañeros de trabajo, por sus amigos. Y todo esto incide en lo que es la autoestima, en lo que es su identidad, en lo que es su valor propio, porque eso va dañando las actitudes, sobre todo en los niños. Cuando los niños reciben rechazo, son personas que quedan marcadas de por vida. Entonces, Dios tiene una solución también para el rechazo. Por eso venimos hablando que la solución de todos nuestros problemas emocionales, físicos, espirituales, lo tiene Dios y está en su sagrada Biblia, en la palabra de Dios. amén. Dios tiene la respuesta para todos nuestros Amén. problemas y es el que siempre nos va a ayudar en todo. Yo me encanta este tema porque sí tiene mucha tela por donde cortar. Uno podemos expandir bastante en este tema. Yo quiero que usted nos diga cuáles son las diferentes etapas donde el individuo genera gran rechazo. Comenzamos primeramente, Joana, con la etapa prenatal. Luego viene la etapa de la niñez, viene luego la etapa de la adolescencia, que es terrible en los jóvenes. Se maneja mucho lo que es el rechazo, la depresión. Las emociones de los jóvenes son bien, bien como volubles, Ujú. porque están trabajando con su identidad, están trabajando con sus emociones y es bien complicado. Pero aún en la edad adulta también hay problemas de rechazo y en el matrimonio. En el matrimonio se produce mucho rechazo también. Ok, yo estoy aquí, pastora, que dicen que se está oyendo con un poco de interferencia el audio, entonces estaba queriendo ver si ahora se escucha un poco mejor. No sé si está mejor el audio. Puse aquí un comentario. Bueno, vamos a seguir. Sí, y de hecho, como usted mencionó, en la parte prenatal, ya desde ya los niños se van dando cuenta que si están siendo rechazados por sus padres, también en la niñez, la falta de atención, ¿verdad? Yo entiendo que esa falta de atención y de cuidado de los padres hacia los niños hace que se sienta un poco de rechazo. También cuando hay adopción, eh, Ya.
muchas personas que han sido adoptadas sienten como ese rechazo. Y yo usted sabe que casualmente en estos días yo estaba viendo una película de Steve Jobs, el dueño del CEO de la Apple. Y Steve Ya, Jobs, yo no sabía, él fue adoptado. Y él siempre vivió wow, en su vida con esa, con esa, como con ese resentimiento de que él fue adoptado. Y entonces de las personas que trabajaba con él bien de cerca, que era su mentor, él hablaba mucho con él y él le decía, tú no debes de sentir con ese rechazo en la vida, tú debes de sentirte afortunado, porque si tú lo ves desde una perspectiva que tú estabas en un sitio donde te fueron a adoptar, había muchos más niños ahí y tú fuiste el escogido por tus padres de adopción. Entonces, más bien, en vez de verlo como que tú fuiste rechazado por tus padres, siéntete como que tú fuiste escogido por esa familia y cambiar la perspectiva. Entonces, en esto de la adopción también existe mucho eso. También en la comparación, nosotros estuvimos hablando eso la semana pasada de la comparación, cuando las personas se comparan con otras personas, también en la crítica, la crítica de las palabras, cuando los padres critican a los niños, también en la falta de interés de escucharlos. Yo entiendo que no es la cantidad de tiempo que tú le dediques a un hijo, sino la calidad, ¿verdad? Y esto causa una gran, esa, como ese, causa como que uno se sienta rechazado cuando uno no le ponen atención. También el control y el dominio excesivo sí. y también los hogares destruidos. A veces los hijos se sienten rechazados, las situaciones ocurren, los adultos se divorcian los padres y los hijos creen que a lo mejor ellos han sido los causantes, pero se sienten también ese rechazo también. Y entonces en la adolescencia, que yo quiero que usted nos hable un poco más de esta parte de la adolescencia, que también es muy, es donde las personas experimentan este gran rechazo y toda esta confusión. Quiero hacer hincapié sobre algo. Los niños que son adoptados, que son entregados a otras familias, uno es porque los padres parten, que mueren o que están enfermos. Sobre todo en nuestro país, últimamente hay muchos niños que se han quedado huérfanos por el asunto de la violencia doméstica, por Ujú. el asesinato de su madre. Cada vez que yo veo que mataron a una madre, que hubo un feminicidio, yo pienso en esos niños y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a suceder? Pero Dios tiene el control de todo. Yo hablaba con una persona que tú conoces y que yo conozco. Yo tengo una hija prácticamente adoptiva y yo le decía a ella que Dios sabe de sus cosas, porque esa niña llegó a nuestra casa pequeña de 9 años y Dios la ha bendecido. Tuvo la oportunidad de tener un hogar, de tener una educación, de tener una carrera, de avanzar hacia adelante, de desarrollarse como persona. Es decir, que aunque no voy a decir que tal vez esas personas no sean afectadas por la situación que le estaba pasando, por el abandono o por la adopción, pero tenemos que ver el lado positivo, que Dios tiene el control de todas las cosas. En Dios no hay coincidencia, sino propósito. Y a veces Dios te permite que tú seas dado en adopción o que seas educado en otra familia que no es tu familia original, y es porque Dios quiere ayudarte a que tú vayas a otro nivel y que puedas luego ayudar a tu familia, como sucede en nuestros países, que siempre hay uno que va adelante y ese es el que abre puertas para que los demás vayan avanzando. Pero en la adolescencia, el exceso de disciplina, como el exceso de disciplina, pero la Biblia dice, pastora, que tenemos que corregir con vara a nuestros hijos. Sí, corregir con vara a nuestros hijos, pero a veces nosotros nos excedemos como padres en la corrección. Somos o muy agresivos, tenemos un exceso de corrección sobre nuestros hijos, o llegamos en momentos
a ser hasta violentos, controladores, manipuladores, abusivos. Y eso produce en los hijos, en vez de ellos sentirse, porque mira cómo son las cosas, en vez de ellos sentirse protegidos y amados, porque a veces nosotros lo hacemos, porque nosotros amamos mucho a nuestros hijos y queremos protegerlos de que cosas no le pasen, pero eso hace en ellos que ellos se sientan rechazados. El abuso mental y el abuso físico. Hablábamos la semana pasada de palabras que a veces nosotros emitimos que no son positivas sobre nuestros hijos. Nosotros como padres estamos para afirmarlo, para impulsarlo, para motivarlo, pero cuando nosotros comenzamos a maltratarlo emocionalmente, físicamente a nuestros hijos, golpeándolo, abusando de ellos, sabiendo que nosotros los adultos estamos en ventaja, porque cuando tú le pegas a un niño, es difícil que ese niño te pegue a ti. Cuando tú le pegas a un hijo, si un hijo tiene principios, porque sabemos que hay hijos que le pegan a los padres también, él no lo va a hacer. Entonces a veces nosotros como adultos somos abusivos con nuestros hijos. La presión por medio de soborno para que sean mejores en la escuela. Tú hablabas en una ocasión de que nosotros tenemos que hacerles saber a nuestros hijos que ellos valen, aún ellos no estén haciendo las cosas correctamente, que el amor de nosotros para nuestros hijos está por encima de sus calificaciones en la escuela y por encima de lo que ellos hagan, que es muy parecido a lo que es el amor de Dios. Avergonzar los hijos delante de la gente. A veces nosotros como padres somos crueles y hablamos mal, sobre todo cuando son adolescentes, los ridiculizamos y le decimos palabras feas, pero que mira, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú eres un estúpido, tú eres un bruto, tú hueles mal, mírate cómo tú estás. No. Dice la Biblia que todo lo que tú quieras que hagan contigo, eso tú tienes que hacer con los otros. Entonces nosotros como padres también tenemos que respetar a nuestros hijos. Tenemos que criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y dice la Biblia que no provoquemos a ira a nuestros hijos. La pobreza familiar. Entonces, si nosotros somos pobres, entonces mis hijos van a tener problemas de rechazo, no necesariamente. Pero cuando un joven, cuando un adolescente tiene que estar no compitiendo, pero ve la diferencia entre ellos y otros niños, sobre todo con lo que son cosas básicas, que un papá lleva, el papá de su amiguito lo lleva de vacaciones, que el papá de su amiguito tal vez le compra una computadora, que el papá de su amiguito tal vez le compra un teléfono, que el papá de su amiguito tal vez vive en unas condiciones mejores que ellos y que ellos ni siquiera pueden suplir las necesidades básicas. Eso produce rechazo. Yo te voy a hablar de un joven que yo conocí, un niño precioso que yo amo mucho, mucho, mucho. Y a mí me dolía cuando yo veía que su mamá no le compraba ni siquiera un teléfono y todos los niños tenían un teléfono. Y él tenía que estar sentado haciendo cualquier cosa porque su mamá no quería comprarle un teléfono. No es que no podía, no quería comprarle un teléfono. Y ese niño no tenía un televisor. Te estoy hablando de ahora, de 4 o 5 años. Un televisor no tenía, que pudiera decir yo tengo un televisor. No tenía un cable. Servicio de cable no tenía el niño tampoco en este tiempo. Entonces, tal vez para su mamá era protegerlo, pero para él fue un abuso. Y lamentablemente ese joven en 1 año, 2 años se perdió. Y hoy día está en la cárcel. ¿Por qué? Porque ese niño sufrió muchas carencias y eso lo marcó de manera negativa. Poner sobrecarga en los hijos, en el trabajo, sobre todo en la casa. En este país ya no se usa tanto, pero antes veíamos que, por ejemplo, una hermana mayor era la que tenía que ser responsable por los hermanos, era la que tenía que ser responsable por la casa, era la que tenía que tener como ese compromiso, ese peso de la familia. La carga de la mamá la llevaba la hermana mayor. Eso era como compartido. Yo le doy gracias a Dios por mi hermana mayor, que es tu mamá, que tal vez no llevó esa carga tan fuerte, pero ella siempre se ha sentido
y nosotros la hemos sentido como una segunda mamá, porque fue la que nos ayudó, porque era la que nos impulsaba, que era la que nos motivaba, era la que nos compraba las cosas buenas, era la que siempre estaba como ayudando a mamá ahí. Pero también eso marca a los niños porque es como una carga muy fuerte que se ponen sobre ellos. Presionar más allá de su habilidad y control. Lamentablemente los padres siempre nos hacemos como una expectativa de nuestros hijos. Y la virtud más grande está en usted saber cuál es la habilidad, la capacidad que tiene su hijo, para no presionar más allá. Porque usted como padre, como madre, va a ver, según el transcurrir del tiempo y el manejo, que todos los hijos no van a ser profesionales. Que tal vez un hijo tenga muy desarrollada el área cognitiva, el área del conocimiento, el área intelectual, pero el otro hijo puede ser que no tenga esa área desarrollada, pero tiene muy desarrollado lo que es el área psicomotriz. Es decir, es muy bueno con las cosas manuales, es muy creativo. Cuando tú puedes como romper ese paradigma, siento fuerte la presencia de Dios ahora, muy fuerte, no sé, hay alguien que esta palabra le va a ministrar. Cuando tú puedes romper ese paradigma y tú puedes aceptar a tu hijo como es, con una limitación física o tal vez una limitación mental, porque hay cosas que pasan en la vida nuestra, que pasan con nuestros hijos, que no es lo que nosotros quisiéramos, pero es lo que Dios nos dio. Entonces dicen en nuestro país que si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Tal vez mi hijo, uno de mis hijos no sea un profesional, pero eso no le quita valor. Eso no quita que yo lo ame. Eso no quita de que yo lo valore. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, para mí todos mis hijos son importantes, porque el que no me sirve para una cosa, me sirve para otra. Y así nosotros crecimos como entendiendo que cada quien tiene su don, tiene su talento, tiene su habilidad, tiene su cualidad. Entonces nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos y amar a nuestros hijos, dependiendo de lo que sea. Si es profesional, yo lo amo. Si no es profesional, igual lo amo, porque yo sé que él tiene una capacidad y él es único, él es individual. Por eso cada quien tiene su propia identidad. Yo le doy gracias a Dios porque los tiempos van cambiando. Entonces ya uno, como que uno no tiene ese molde para todas las personas. Mi papá decía, mi mamá era maestra. Entonces mi papá quería que todas nosotras fuéramos maestras, porque para él eso era lo máximo. Y decía, yo no voy a ser maestra, yo no voy a ser maestra, yo no voy a ser maestra, yo no voy a bregar con muchachos. Pero en el fondo, soy maestra. Soy maestra y son dones y talentos que el Señor le da a uno, pero qué bueno que nosotros como padres podamos entender que todos somos diferentes y que cada hijo es único y particular. Pastora, ¿usted me está escuchando? Ahora sí. 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 Porque yo tengo un problema aquí con el audio, pastora, y yo estoy escuchándola por medio del celular. Okay. Entonces, pero me encanta todo eso que usted ha compartido, definitivamente que muy buenas lecciones. Entonces yo quiero que usted, para ir finalizando, que usted me diga cuáles son las consecuencias de la falta cuáles son, o sea, cómo nosotros podemos, con todo esto que usted nos ha dicho, cuáles son las diferentes etapas y todo eso. ¿Cómo piensa usted que una persona que está pasando por esto del rechazo puede comenzar a salirse de esto, a tener otra mentalidad en cuanto al rechazo? En la Biblia, nosotros vimos una persona que a mí siempre me ha ministrado mucho. Yo creo que hemos hablado de él, y es David, el rey David, el gran rey David, que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David fue un hombre que sufrió mucho rechazo.
Primeramente, David fue rechazado por su papá. Cuando va el profeta Samuel a ungir, el Señor lo envía a casa de Isaí, su padre. Esa historia está en Primera de Samuel. Envía al profeta a que vaya a ungir ese rey que está en la casa de Isaí. Entonces, el profeta de Dios se equivocó. Y el profeta de Dios, eso está en Primera de Samuel 16, del 10 al 13, se equivoca y entonces él va buscando un hombre alto, elegante, que se vea bien. Entonces el Señor lo corrige y le dice, no mires lo que está delante de tus ojos, mira lo que hay en el corazón. Entonces cuando ya él está ungiendo todos los hijos de Isaí, lo tiene en línea y buscando a quién le va a poner el aceite, el Señor los desecha a todos los que se veían bien, a todos los que estaban olorosos, los que eran elegantes, los que eran inteligentes. Entonces él le pregunta a Isaí que si no hay otro hijo más. Y oye cómo habla el papá, Isaí, de David. Le dice, sí. Yo tengo uno, oye, yo tengo un hijo que está cuidando las ovejas. Desde ahí David es rechazado. Entonces, luego, cuando el profeta lo manda a buscar, yo me supongo que David estaba maloliente, pero era el hombre que le agradaba a Dios, porque era el hombre que tenía, según dice la Biblia, el corazón conforme al corazón de Dios. Luego vemos a David siendo rechazado por sus hermanos en Primera de Samuel 17 al 29. Hay una batalla. Entonces, como era el muchachito que estaba en el patio, como era el muchachito que hacía los quehaceres de la casa, según se dice, parece que David no era hijo de la esposa. El papá manda a David a que vaya a llevarle a sus hermanos comida, que le vaya a llevar pan y le vaya a llevar leche de cabra. Cuando llega David allá donde sus hermanos, entonces también vienen los hermanos, un hermano de él, y también lo insulta. Déjame leerte aquí en Primera de Samuel 17. Dame un segundito. Entonces, para que tú veas cómo le dice el hermano a David. Es decir, que a veces nosotros creemos que son solamente las personas que están lejanas a nosotros, pero también los que están cercanos a veces nos marcan como nuestros hermanos, como nuestros familiares. Ok, lo tengo aquí y ya voy. 17-19. Oye lo que dicen, el 28 voy a comenzar. Y oyéndose hablar Eliab, hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué descendió este acá? Oye cómo le habla, este. ¿Para qué descendió este acá? Decía, ¿qué vino aquí? Y él fue a llevarle comida a los hermanos. ¿Y a quién ha dejado las pocas ovejas del desierto? Es decir, las pocas ovejitas que él cuidaba, donde lo tenían tirado allá atrás. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla tú has venido. Es decir, como que fue para ver que ellos estaban perdiendo. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia los otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma pregunta que antes. Es decir, cuando él dice, ¿qué he hecho yo? ¿Cuántas dice el otro? Pero ¿y qué yo te hice? No, tú lo que viniste aquí fue para estar mirando y pendenciando lo que está pasando en la guerra. David también fue rechazado por sus hermanos. Por si acaso usted cree que los hombres de la Biblia no han sufrido lo que usted ha sufrido. Luego vemos a David siendo rechazado por su suegro. David en esa parte de la Biblia fue, entonces él mismo entró en la batalla y él fue y peleó y él le ganó la batalla, le ganó la batalla en ese momento. Y entonces luego la recompensa era que el que le ganara a los filisteos, el rey le iba a dar a su hija como esposa. Entonces él entendió que era interesante y fue, peleó y ganó la esposa del rey, dígase Mical, la hija del rey, Mical. Pero en un momento, Saúl, el rey, siente envidia de David.
¿Por qué siente envidia? La gente que tiene rechazo siempre va a sentir envidia. No valora las cualidades de los demás. Entonces, cuando viene de la batalla, entonces vienen las mujeres cantando, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Entonces, Saúl, oye, el rey, siente celos de un muchacho que solamente es un pastor de ovejas y que luego va a ver en el palacio que está tocándole el arpa. David sigue siendo rechazado. En un momento que vienen de recuperar el arca, la esposa de David, Mical, la hija de Saúl, lo ve danzando y que él se quita sus ropas reales y comienza a danzar delante del pueblo y ella también lo insulta y lo rechaza, que eso le costó a ella el no tener hijos. Pero no obstante a eso, sigue siendo rechazado David. Luego que tiene sus hijos, uno de sus hijos, Absalón, que se levanta en contra de él, inclusive para quitar el reino y para quererlo matar, y David tiene que salir corriendo. También David es rechazado por su hijo. Entonces, déjame decirte, lo rechazó su papá, lo rechazó su hermano, lo rechazó su suegra, lo rechazó su esposa y lo rechaza su hijo. Y dice la Biblia que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando Dios lo fue a elegir a él como rey, él no vio la condición, no vio el rechazo. No importa lo que la gente te diga, no importa lo que la gente le haga a uno, no importa quién te rechace, aún tu madre te haya rechazado desde el vientre, tú tienes que saber que tú tienes valor en Dios, que tú no eres cualquier cosa, que Dios a ti te marcó y que te eligió. ¿Qué tú tienes que hacer para ser libre de rechazo? Primeramente, perdonar a las personas que te han rechazado. Seguimos con el perdón. El perdón es el arma por excelencia. Toda la persona que te ha rechazado, que te ha maltratado, que te han abusado, tienes que perdonarlo. Y segundo, tienes que verbalmente renunciar a todo espíritu de rechazo, a toda herencia de rechazo, porque casi siempre cuando una persona es rechazada por uno, hay como una cadena que va a seguir siendo rechazado. Y algo que tiene el espíritu de rechazo, Johanna, es que eso atrae. La persona que tiene problemas de rechazo siempre va a atraer el rechazo hacia él. Yo tengo el Señor me ha dado una habilidad para yo poder discernir rápidamente, porque uno lo puede hasta sentir en el espíritu. Gente que no te hace nada, gente que son buenas, que son nice, pero tú mismo en un momento como que sientes como que rechazarlo, como que te molestan. Digo, wow, tiene un espíritu de rechazo fuerte. Entonces, uno tiene que saber cómo manejar esa situación y amarlo con el amor de Dios. El Señor va a limpiar nuestros corazones, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que llene ese espacio vacío, que llene en nosotros esa falta de amor, porque es duro, es doloroso. No es como que solamente es un sentimiento. Las personas que se sienten rechazadas son personas tristes, son personas malhumoradas, son personas frustradas, son personas amargadas, son personas que no tienen como sentido en la vida, no tienen alegría, porque no es fácil tú no sentirte aceptado, no sentirte amado, no sentirte parte de, a veces ni siquiera sentirte parte de tu familia. Que es el grupo por excelencia que el Señor ha creado. Entonces, si nosotros vemos cómo el Señor restauró a David, cómo levantó a David, cómo le permitió a David. Mira, hubo un momento, Johanna, tan fuerte en la vida de David que Saúl lo perseguía por ese celo, por esa envidia, y él tuvo que dejar el palacio e irse a las montañas a esconderse con un grupo de hombres. Y hubo un momento que Saúl entra, su enemigo, entra a una cueva y le dicen los que estaban con él, los valientes, que eran valientes después, porque antes era un grupo de cobardes que David ayudó a levantar, de gente como él también, que tenían situaciones, y le dice que lo mate, y él dice, no, yo no lo voy a matar, líbreme Dios de tocar el ungido de Jehová. Mira a ver cómo estaba el corazón de David. Con el enemigo ahí, al que él le estaba huyendo, tiene la posibilidad de matarlo, tiene la posibilidad de venganza, de vengarse de él, y él no lo hace.
Por el contrario, cuando muere David, viene la persona que remata a David, que termina de matarlo, y viene a darle el mensaje, muere Saúl, perdón, viene a darle a David el mensaje de que Saúl ha muerto. ¿Qué hace David? David lo manda a matar y le dice, ¿cómo te atreviste a poner la mano sobre el ungido de Jehová? Entonces, eso hace una persona que ya ha sido sanado, que no tiene, aunque lo haya rechazado, está lleno del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hacernos libres de todo espíritu de rechazo, de todo espíritu de abandono, de todo menosprecio que no hayan hecho. El Señor nos da valor a nosotros. David no dejó de ser el rey. David no dejó de ser uno de los hombres más grandes de Israel, aunque haya sido rechazado, aunque tú hayas sido marcado, rechazado, abusado, sea por tu esposo, por tus hijos, por cualquier persona. El Señor te da valor. El Señor te da identidad. Tú no eres cualquier cosa y tú tienes un lugar en la casa de Dios y en la mano de Dios. Amén, amén. Discúlpame que estoy un poco desconectada, que estoy escuchando, como le dije, por el audio del celular y hay un delay. Pero, wow, esa historia de David es impresionante. ¿Eh? Cuántos rechazos, cuántas vicisitudes tuvo que sobrepasar. Y es un gran ejemplo para nosotros seguir y para tomarlo de practicar eso en nuestras vidas. Pastora, yo le agradezco toda esta enseñanza que usted nos ha dado hoy. Ha sido estupendamente buena. Ya hemos hablado de que hay mucho que cubrir en este tema y que por eso vamos a seguir este tema la semana que viene acerca del rechazo. Así que yo le quiero dar las gracias por todo eso que usted ha compartido el día de hoy. Y disculpe por el problemita, cuando uno está en vivo, las cosas a veces no, la tecnología no coopera con uno, pero por eso me sentía como un poco desconectada, pero yo le agradezco mucho, definitivamente que es muy bueno el tema y no se pierdan la semana que viene que seguiremos hablando más acerca del rechazo. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y gracias a usted, pastora, por su participación. Bye, bendiciones, bendiciones. Bye bye.